que hay una diadema. La diadema es una corona para los que andan en rectitud. El tema de hoy es ese, la diadema de la rectitud, hermanos. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para poder llegar ante Dios de una manera tal que el Señor nos vista de justicia y nos coloque esa diadema por andar en rectitud? No hay sino una forma. Y vamos a empezar por el principio. Segunda de Timoteo 3, hermanos. El Padre Dios es tan bueno que quiere hablarnos y decirnos cómo poder llegar a eso. Y quiero que la palabra de Dios hable, porque la palabra de Dios, cuando el Espíritu de Dios se mueve en un lugar, el Espíritu te va a hablar. Yo no necesito agregar absolutamente nada. Y hoy voy a hablar menos y solamente voy a abrir mi boca y voy a decir lo que el Señor me ha mostrado. Yo no necesito convencerlos a ustedes de nada. El Espíritu Santo es el que nos convence. Pablo decía, yo no voy a llegar con palabras persuasivas a ustedes, mis hermanos, ni sabiduría de hombre. Yo siempre me niego a mí mismo para que sea el Señor hablando a través de su palabra, que es viva. Y dice el Señor que correrán ríos dentro de nosotros por esa palabra. O sea que el principio es este, lo que estamos haciendo hoy aquí. Y lo dice la palabra. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Es bueno recordar esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencer. Si de pronto estás equivocado o tenés una costumbre de hacer las cosas y te parece que están bien hechas, te redarguye la palabra de Dios. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Deuteronomio 6. Pero hay una condición para llegar a esa perfección, a esa rectitud. Deuteronomio 6, 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y, agrega, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. No es tu justicia, es la justicia de Dios. Cuando andamos en esa justicia de Dios, Dios cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Isaías 32. Vamos a usar palabras, mis hermanos. Isaías
32. 15. 15. Pero tiene que ocurrir algo no humano, y lo dice la palabra de Dios textualmente. Tiene que ocurrir algo. Sí. Ocurre cuando pasa esto, mis hermanos, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Es muy clara la palabra de Dios. Amén. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Esto es una palabra profética, mi hermano. Y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. O sea que cuando llega el Espíritu Santo sobre ese desierto, ya es porque Dios ya generó su juicio, y eso que había en desierto se convierte en un bosque, en un campo fértil, y ahí habita la justicia. Pero no es la de los hombres, sino la de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pero mira lo que dice aquí, mis hermanos, y eso es lo que quiere el Señor darnos hoy. Y el efecto, o sea, la consecuencia de ese derramamiento del Espíritu Santo, mira la consecuencia. El efecto de la justicia será paz. ¿Queremos paz? Pues hermano, leamos la Escritura que nos instruye, primero. Segundo, seamos obedientes a lo que dice Dios, y vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo de nosotros, pero necesitamos que esté sobre nosotros. Amén. Amén. ¿Y qué va a pasar? Será paz. Y la labor de la justicia, es muy clara la palabra de Dios, será reposo y seguridad para siempre, hermano. No por un pequeño tiempo, para siempre. Y mira lo que le dice a su pueblo. ¿Somos su pueblo? Amén. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Sigamos, que la palabra hable. Proverbios 12. Bendito sea el Señor, que nos dio su palabra, mis hermanos. ¿A dónde iremos, decía el apóstol, si solamente tú tienes palabras de vida, hermano? Proverbios 12, 28. No. Mira lo que conduce ese camino de obedecer al Señor, sus mandamientos, su palabra, para hacernos, ¿qué dijo al principio? Para hacer al hombre de Dios perfecto. Mira lo que dice aquí. En el camino de la justicia está la vida, mis hermanos. Y en sus caminos no hay muerte. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te canses de hacer el bien, no te canses de obedecer la palabra de Dios, porque a la final recogeremos, hermano, cosecharemos. Amén. Salmo 89. No hay un versículo
que nos hable de una forma tan clara que yo veo dónde está ese trono y cómo es ese trono, donde muestra la naturaleza de ese Padre, Dios. Justicia 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Por eso Dios es santo, santo, santo. Porque sus juicios son justos. Y dice que todo lo que Él va a hacer se lo revela a sus profetas. Dios es tan bueno que nos ha dado su palabra, que aquí está todo, absolutamente todo. Pero hay que escudriñar las Escrituras. O sea que cuando nosotros llegamos a ese trono de Dios por la sangre de Jesucristo, estamos en un lugar santo. Y mire lo que hay delante. Son el cimiento y nosotros estamos sobre un cimiento, no es un cimiento estable, que es la roca, que es Cristo. Lo dice la palabra, ¿no, hermanos? Misericordia y verdad van delante de tu rostro, del rostro de Dios. Y hay una porción de la Escritura tan maravillosa, donde tú te puedes ver allí, si tú obedeces los mandamientos del Señor. Mira lo que pasa. ¿Y sabe quién nos lo va a decir? La palabra de Dios en Job. Mira lo que era Job y lo que siguió siendo. Fue probado y la gente habla de lo que pasó Job. Pero Dios